En nuestra exposición de la segunda carta de Timoteo, llegamos hoy a los versículos 8 al 12. Según el Timoteo es la última carta del apóstol Pablo, que él escribe desde la cárcel en Roma y no es igual que durante su primer encarcelamiento, donde él estuvo en un tipo de em, arresto domiciliario, sino esto ya es algo definitivo. En otras palabras, Pablo está esperando su inminente ejecución. Por lo tanto, lo que él escribe en esta segunda epístola a su estrecho colaborador Timoteo es algo como un testamento, un legado. Y además, Pablo está un poco preocupado porque ya nos dimos cuenta en la primera carta que Timoteo a veces necesitaba ánimo y necesitaba realmente a un hermano mayor o un padre espiritual como lo era Pablo para ayudarle a seguir adelante. Y esa situación parece que no ha mejorado sustancialmente porque nos damos cuenta que Pablo tiene que animar a Timoteo. Posiblemente la noticia del encarcelamiento de Pablo hizo también un impacto en Timoteo. Y entonces aquí nos damos cuenta que los protagonistas del Nuevo Testamento, de estas primeras décadas de la predicación del Evangelio, no eran superhéroes que vivieron su vida y nada les podía inmutar, nada les podía apartar del camino. No fue así, sino nos damos cuenta que había momentos de tristeza, había momentos de desánimo, había momentos también de flaqueza. Pablo lo sabía. Él habla de esto en sus dos cartas a los Corintios y Timoteo, por lo visto, pasaba por un tiempo similar. Por lo tanto, esto hace esa carta para nosotros valiosa de forma especial. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién de nosotros no podría decir que a mí también me ha pasado? Así que esto es lo que hay. En esa introducción, Pablo recordaba a Timoteo de algunas de las cosas que habían pasado en su vida y finalmente él termina esa primera parte en el versículo 6 con em, el consejo a Timoteo de avivar el fuego del don de Dios que está en él. Por lo tanto, vamos a escuchar estos versículos a partir del versículo 8 y vamos a ver cómo eso de avivar el fuego del don que hay en él se puede presentar de una forma concreta, porque claro, nos preguntamos entonces exactamente de qué estamos hablando. Bueno, aquí Pablo escribe, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a
hablar con nuestro Señor pidiendo que Él nos abra el entendimiento para este pasaje. Señor nuestro Dios, una vez más te damos las gracias por poder acudir a tu presencia, por este privilegio que tenemos de escuchar tu palabra y estudiarla. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir. Señor, bendice esos minutos de recogimiento y de concentración en tu sagrada palabra y ayúdanos, Señor, a entender bien lo que nos quieres decir. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, pues este pasaje que tenemos por delante, que realmente va hasta el final del primer capítulo, em, podríamos llamarlo el llamamiento de un soldado de Cristo, ¿vale? Porque esto es en esencia lo que Pablo recuerda a Timoteo, que es un soldado que tiene que comportarse como un soldado, no en el campo de batalla real, en una guerra de los que infelizmente tantos hay en el mundo, sino en esa guerra espiritual. Y lo que hoy vamos a ver que es un llamado a ser valiente, ¿vale? Un llamado a ser valiente es algo que mucho nos hace falta en esos tiempos que corren, esos tiempos de cobardía, de predicadores que no se atreven a pronunciar la verdad claramente y también de personas que siguen a Cristo que por cobardía tampoco están dispuestos a ir más allá de lo que buenamente pueden aceptar como parte de su vida. Entonces, lo primero que Pablo le dice, y una vez más voy a recordar lo que él pone en los versículos anteriores, porque él recuerda a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, todo este en el contexto de avivar el fuego del don que hay en Timoteo, de vivir a la altura de su llamado. Y él saca ahora la consecuencia concreta en este versículo 8 cuando empieza por tanto, ¿vale? Esto quiere decir, aquí ahora vamos a escuchar una consecuencia práctica de todo esto. ¿Qué significa no acobardarse? Por ejemplo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Esto es lo primero. Dar testimonio es ser testigo suyo. Decir yo le conozco, yo he visto las cosas que él hace. Lo he visto en mi propia vida, lo he visto en mi entorno y sobre todo lo he visto en el registro histórico de esos acontecimientos que es la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, donde tenemos un registro de los hechos históricos de nuestra fe. No nos vamos a avergonzar no solamente de estas cosas, sino además no nos avergonzar de dar testimonio de estas cosas. ¿Quién no piensa en esas palabras que Pablo ya nos pone en el primer capítulo de la carta a los Romanos, donde él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, que es poder para salvación? ¿Cómo vamos a avergonzarnos del último remedio que puede salvar a una persona de la perdición eterna? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de anunciar y de predicar el único mensaje que es dado a este mundo, que contiene esperanza no solamente para este mundo, sino también para el mundo eterno? ¿Cómo vamos a avergonzarnos del único remedio contra esa enfermedad terrible que es el pecado y la muerte? No te avergüences
de dar testimonio de nuestro Señor. Esto significa que también Timoteo sabía lo que es tener vergüenza. Por todo lo que sabemos, Timoteo era una persona más bien tímida, una persona que tal vez a diferencia de Pablo, no siempre tenía el arrojo y, em, digamos, avance impetuoso que caracterizaba a Pablo. Y él, su mentor espiritual, su padre espiritual, tiene que recordarle a Timoteo de que es importante saber lo que hemos creído y saber a quién hemos creído. Por lo tanto, lo digo una vez más, es tan importante que tú y yo demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de las cosas que hemos visto, de las cosas que se han hecho realidad en nuestra vida. Ese tipo de testimonio nadie te lo puede poner en duda, porque esto lo has vivido tú, esto forma parte de una realidad em, que está estrechamente relacionada con tu vida. Cosas han cambiado en tu vida. Da testimonio de esto. Y luego, lo segundo, ni de mí, preso suyo. Identificarse con un apóstol preso, un apóstol que está a punto de ser ejecutado, no necesariamente es una gran ganancia, un gran prestigio en los ojos del mundo. Muchos de nuestros héroes de fe fueron considerados poco en los ojos del mundo. ¿Quién no ha escuchado hasta en nuestros tiempos todo el lodo y toda la suciedad que los medios de comunicación lanzaban continuamente contra personas como, por ejemplo, Billy Graham o Luis Palau, que con todas sus debilidades y flaquezas tenían un testimonio inequívoco de la gracia divina y tenían ese privilegio de haber podido predicar el Evangelio a tantas millones de personas? ¿Y cómo les han puesto negro, como se suele decir, los medios de comunicación? Yo recuerdo de muchos de esos artículos que no se avergonzaban de usar incluso la palabra sectario y ese tipo de cosas. Entonces, claro, identificarse con un movimiento como es el movimiento, voy a llamarlo así, movimiento cristiano, siempre ha sido delante de los ojos del mundo de mala prensa. Si tú quieres hacer una carrera aquí brillante, pues entonces será mejor que no hables demasiado del hecho de que eres cristiano, porque esto hoy, en los tiempos que corren y casi siempre en la historia de la iglesia, ha sido contraproducente. Si quieres ser algo en los ojos del mundo, pues mejor que te calles en cuanto a tu fe personal. Y por otro lado, si tú das un testimonio claro de tu Señor y Salvador Jesucristo, esto no creas que esto en los medios de comunicación pues sea recibido con gran aprecio. Ya sabemos lo que pasa con los futbolistas que dentro de la cancha y del campo de fútbol dan testimonio de su fe. Son sancionados continuamente. Y sin embargo, no hay ningún problema en mostrar el emblema del movimiento homosexual. Con esto no hay problema. Esto te va a dar aplauso. Esto te va a dar puntos. Pero si tú te niegas a ostentar ese problema, por ejemplo, en el fútbol, en el deporte mundial, tú puedes tener muchos problemas. Y es solamente un ejemplo. Por lo tanto, lo que dice aquí, que tampoco tenga vergüenza de él mismo,
nos recuerda de que tenemos que tener mucho cuidado en no tácitamente sucumbirnos ante las presiones del mundo solamente para ganar ventajas a corto plazo. Tenemos que izar la bandera de la fe cristiana con orgullo. Eso sí, no orgullo en lo que nosotros hemos logrado, sino orgullo en los logros de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a dejar callarnos por cobardía, solamente porque esto nos puede traer mala prensa delante del mundo. Dios honra a los que le honran a Él, créemelo. Y si tú crees que esto va a facilitar tu carrera, negar a tu Señor o ponerlo en segundo plano, o no identificarte con aquellos que ostentan la misma fe que tú, si tú crees que haciendo esto te va a repercutir en ventaja, te equivocas, te equivocas. Si tú crees que callar tu opinión, que no es tu opinión, sino la clara enseñanza de la Biblia sobre temas que hoy se llaman controversiales, como es el homicidio masivo que se llama aborto, cómo es todo este movimiento vergonzoso del genderismo y todo lo que tiene que ver con esto, que es todo lo que hoy ha entrado en la política de cambiar toda la imagen de la familia en una imagen que no tiene nada que ver con la Biblia. Si tú crees que callarte ante esos hechos, y da igual siendo pastor o siendo un miembro común y llano, para decirlo de alguna manera, de tu iglesia, si tú crees que esto te va a dar ventajas, te equivocas. Dios honra a los que le honran a Él. Y esto es el resumen de lo que Pablo aquí le recomienda a su colaborador Timoteo. Entonces, esto es lo negativo. Entonces, ¿qué es lo positivo? Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiere decir, si tú no te avergüenzas del Evangelio y dices al pan, pan y al vino, vino, y dices claramente las cosas que son lo que no son, que esto te va a repercutir en desventajas y hasta en sufrimiento, pues has evaluado la situación correctamente. Pero vamos a ver, ¿qué estás esperando? Si han perseguido a nuestro Señor, y fue él mismo quien lo dijo, ¿tú crees que te vas a escapar de esto? ¿Tú quieres estar bailando en dos bodas? Servirle por un lado a Dios y por otro lado quedar bien con el mundo, pues no te va a salir esta apuesta. Uno no puede estar repicando y diciendo misa al mismo tiempo, como se suele decir en español. Uno no puede sentarse en dos sillas a la vez. Y si tú intentas, por un lado, quedar bien con aquellos que desprecian el Evangelio y por otro lado, evitar de esa manera sufrimiento y desventajas, pues sí puede que por un corto tiempo la cuenta te salga, pero a lo largo el daño para tu vida será tremendo. Entonces, aflicciones, esta es la palabra. Aflicción, esto es lo que va a esperar de nosotros. Pero aquí dice, según el poder de Dios, quiere decir que Dios, en primer lugar, controla la situación. No va a permitir que tú vas a sufrir más de lo que puedas aguantar, por un lado. Y por otro lado, según el poder de Dios, también quiere decir que esto va a funcionar de tal manera que tú, cuando estés en esa situación,
lo vas a poder aguantar bien. Entonces, ¿por qué no debemos de em, avergonzarnos de ese evangelio? Bueno, Pablo lo dice aquí claramente. Aquí dice, la última palabra en el versículo 8 es la palabra Dios, el poder de Dios. Entonces aquí hay una serie de cosas, una serie de em, verdades sobre este evangelio y por qué no debemos de avergonzarnos de ese evangelio. Porque en primer lugar, Dios a través del evangelio nos salvó. Quiere decir, estuvimos en una situación de emergencia, de perecer, de hundirnos en esta vida. El pecado pudo con nosotros. Nosotros, aunque tal vez hayamos vivido una vida razonablemente bien, estábamos hundiéndonos cada día más en el fango de nuestras propias insuficiencias. La Biblia lo llama pecado. Era un remolino que nos tiraba para abajo continuamente. Y de esto Dios nos salvó, no lo olvides. Te salvó de la perdición eterna y ya tienes vida eterna. Pase lo que pase en esta vida, te quiten la vida, incluso si esto es lo que quieren en algún momento, para ti será ganancia, porque con el Señor estarás eternamente, ya tienes vida eterna. No solamente te salvó, sino aquí dice, te llamó con llamamiento santo, lo cual quiere decir, Él te ha dado un propósito en tu vida. Te salvó para algo. Te salvó de algo y eso es de la perdición y te salvó para algo y este para es que porque tú tienes un propósito en esta vida. Tienes un ministerio y ese ministerio puede ser un ministerio como uno de Luis Palau o de Billy Graham, por un lado, o puede ser un ministerio que mucha gente ni siquiera se da cuenta que existe. Pero Dios te ha llamado para algo. Aquí se habla de un llamamiento santo, lo cual quiere decir que es un llamamiento divino, que Él te llamó para una misión especial, para algo que solamente tú puedes hacer por la gracia de Dios. ¿Te has pensado alguna vez que Dios no solamente te salvó para que tú puedas quedarte tranquilamente en el sofá viendo tus telenovelas favoritas o tomando café y hablando sobre Dios y el mundo? No, Él te ha llamado con un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Infelizmente hay cristianos que se pasan todo el santo día sin tener ni idea cuál es el propósito de su vida. ¿Para qué Dios te ha llamado? Piénsalo y cuanto antes te des cuenta de ello, pues mejor para ti y para el reino de Dios. Y esto no depende de tus propias posibilidades. Aquí dice, no conforme a nuestras obras. O sea, tú no has hecho nada para merecerte haber recibido ese llamamiento. Esto es pura gracia divina. De la misma manera como tu salvación obedece a la gracia divina pura y no a otra cosa. No conforme a nuestras obras. Y quiere decir que tú no tenías que demostrar que eres digno y luego Dios te ha dado esto, ¿no? Dios te lo ha dado como un regalo, de la misma manera como Él te ha regalado la salvación, de esta manera te ha dado un propósito para tu vida, un llamamiento. Ha depositado algo en tu vida, el depósito, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y aquí dice, si no es conforme a nuestras obras, entonces conforme a a qué es, dice, sino según el propósito suyo. Quiere decir que Dios tiene un plan para tu vida. No me diga que yo no sirvo para esto. Mira, esto, ¿sabes? Si tú repites esto, estás repitiendo una mentira del diablo.
Estoy cansado que la gente me diga, yo no sirvo para esto, con este tono lloricón, como buscando una excusa de no mover ni un dedo. No es cierto. Aquí lo tenemos. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios sabe, y tú también lo puedes saber. Y además, pues ese llamamiento es por gracia. La gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. Y no solamente esto, sino Dios ha pensado en esto desde la eternidad. ¿Sabe lo que dice en este versículo? Antes de los tiempos de los siglos. Quiere decir, cuando no había nada, cuando Dios no había creado nada, cuando este universo ni siquiera existió, Dios había pensado ya en ti y en tu vida y en el plan de tu vida. Y había pensado de que algún día voy a crear alguien como tú y quiero pasar la eternidad con esa persona. Voy a hacer todo lo posible y esto seguro para que esta persona llegue a ser, sea salva y se quede conmigo eternamente. Esto es el plan eterno de Dios para con tu vida. Uy, qué pequeños pensamos muchas veces. Nosotros no vemos más allá del problema que surgió en los últimos 5 minutos y posiblemente el día de mañana ya ni te vas a acordar. Aquí estamos hablando de un plan eterno, de un plan que trasciende los siglos y que tiene que ver contigo. No te hundas en los pequeñeces de tu vida, no te hundas en esas olas que a veces se encrespan porque el propósito de Dios en tu vida es mucho más grande que esto. Ahora, ¿cómo Dios lo hace efectivo, ese plan eterno? Eso es lo que tenemos en el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Quiere decir que cuando vino Jesucristo, ese plan eterno se plasma, se hace concreto, se hace efectivo. ¿Nunca has pensado qué emocionante es vivir en tiempos como los nuestros? Sí, yo sé que hay personas que dicen, ojalá hubiese podido estar vivo en los tiempos de Jesucristo. Sí, te concedo de que seguramente hubiesen sido tiempos interesantes, pero te toca vivir 20 siglos después. Te toca vivir en un tiempo donde con solamente hacer un programa como aquí se hace de momento, tú potencialmente puedes hablar a decenas, a centenares, a miles de personas predicando el Evangelio. Tienes tantas posibilidades hoy en día. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo esa posibilidad de llevar a cabo lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y cuál es este mensaje? Pues este mensaje es posible vivir y vivir para siempre. Aquí dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vivir eternamente, esto sigue siendo el gran sueño de las personas. Y por esto cada entierro, cada persona que muere, para mucha gente es como un choque tremendo de su deseo de vivir eternamente, porque piensa, bueno, a mí en algún momento también me va a tocar. Y esto a algunos les causa tanta pánico que no quieren pensar en ello, que simplemente no quieren pensar en que la muerte existe, pero la muerte existe y les va a alcanzar en algún momento. Ahora, la buena noticia es que Cristo vino para destruir la muerte.
por su victoria en la cruz. Aquí dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso sí, no hay otra. Nuestros científicos pueden decir, vale, pues dentro de 20 años, pues ya posiblemente la expectativa de la vida va a aumentar a 150 años. ¿Y qué? ¿Y qué pasará después de 150 años? Vas a morir igual. Si fueran 1000 años, vas a morir igual. Y esta quimera que ahora se nos dice, ¿no? La ciencia va a encontrar caminos de parar el envejecimiento y hacer que nosotros vivamos eternamente. Pero vamos a ver, ¿tú quieres vivir eternamente en un mundo marcado por el pecado? Compartiendo ese mundo con todos los malvados y los granujas que existen dentro y fuera de la política, en lo pequeño y en lo grande. ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Vivir en este mundo para siempre? Pues amigo, esto no es lo que yo quiero. Lo siento mucho. Hay que remediar el pecado, entonces ya podemos hablar de la vida eterna. Y es exactamente lo que Cristo hizo. Venció el pecado y ahora sí da gusto vivir eternamente en un mundo donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, porque ya no hay pecado. Eso ya sí que es otra cosa. Y después de decir todo esto, porque no hay que olvidar que la intención de Pablo es darle un poco de ánimo a Timoteo. Le dice en el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Quiere decir, esto fue la idea de Jesucristo. Y mira, ahora este predicador, apóstol y maestro no está a punto a jubilarse para poder vivir de los dividendos de sus ahorros, de sus planes de pensiones o de lo que sea, sino este hombre ahora está en una celda húmeda, asquerosa, sucia, romana, esperando su inminente ejecución. Humanamente hablando, podríamos decir, mira, este Pablo podría haber vivido una vida distinta. Sí, podría haber vivido una vida distinta si no se hubiese convertido, si no hubiese caído del caballo ante las puertas de Damasco, si no hubiese conocido a su Señor y Salvador, sí hubiese podido vivir una vida cómoda como gran teólogo judío, viviendo de la admiración de todo el mundo, para luego morir igual. Pero no solamente morir, sino morir para siempre, sin conocer a su Mesías, sin tener remedio de su pecado, morir en sus propios pecados, morir en sus propias vergüenzas. Si nuestra vida está en las manos de nuestro Dios y puede ser que algunos de nosotros tengamos el privilegio de vivir cómodamente, relativamente hablando, y a otros tal vez nos va a tocar sufrir. Tal vez algunos de nosotros vamos a terminar como Pablo, finalmente cayendo en desgracia ante nuestros gobiernos cada vez más malvados, con pocas excepciones, siendo perseguidos por proclamar un mensaje que pone incómodo a los que se llaman benefactores de este mundo, pero en realidad son criminales en sus ministerios y con sus poderes políticos. Le pasó a Juan el Bautista, le pasó a Elías, le pasó a mucha gente en el Antiguo Testamento
que por haber predicado un mensaje del reino de Dios cayeron en desgracia los poderosos. Esto puede pasar a ti y a mí. ¿Y qué? Porque el que va a pagar nuestra jubilación es Dios, ningún estado. El que cuidará de nosotros es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sí, puede significar sufrimiento por un tiempo, pero al final nos va a esperar gloria y gloria eterna. Este Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles, él pronuncia esas palabras con respeto, porque fue Dios quien le llamó. Fue su Señor Jesucristo quien abrió el cielo para dejar que cayesen esos rayos de luz en la vida de Pablo. Y él dice esto por versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto. Quiere decir, sí, me ha llamado a esto y implícito en este llamado fue este sufrimiento. Sí, me llevó hasta reyes, me llevó hasta gente importante en la nomenclatura del Imperio Romano, pero al fin y al cabo me llevó en bastantes ocasiones a sufrir y a sufrir la cárcel. En ese sentido padezco esto. Pablo lo ha sumido, pero añade inmediatamente, pero no me avergüenzo. O sea, mirando atrás, yo no me estoy arrepintiendo ni de un minuto de haber andado con Jesucristo. ¿Qué cosa que puedas decir esto al final de la vida? No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberme arrepentido. No me arrepiento realmente de haber encontrado a Cristo, porque de Él he recibido vida y vida eterna. No me arrepiento de formar parte de esa iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la suma de aquellos que Él ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No me arrepiento a formar parte de esta compañía egregia. No me arrepiento de ser llamado hijo de Dios. Padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Es interesante que Pablo aquí no dice yo sé qué he creído. Esto es importante. Pero él dice yo sé a quién he creído. Fue aquel que le habló. La primera vez que escuchó la voz Pablo o Saulo, ¿por qué me persigues? Y finalmente esa voz le dijo cosas muy concretas. Herramienta escogida me es para llevar el Evangelio a reyes. Y así fue. Sé a quién he creído y mira, para terminar este mensaje, me gustaría dejar ese punto claro. Me gustaría tanto que tú supieras a quién has creído. Es tu Señor y Salvador. Es aquel que murió en la cruz por ti. Es aquel que te miró, que pensaba en ti eternamente para dar su vida en tu favor porque Él quería que tú estuvieses con Él para siempre. Es el que te ha llamado, es el que te ha amado con un amor eterno. Es el que ha hecho todo para que tú estuvieras con Él. A este le has creído. ¿A quién has creído? Aquel que creó ese universo y que no solamente creó el universo, sino te creó a ti
en el vientre de tu madre. Y no solamente esto, sino te recompró con su sangre para garantizarte para siempre la salvación. Y Pablo sigue, estoy seguro que es poderoso. Pablo aquí no habla de esperanzas, él habla de seguridades. Pablo sabe si ahora esa puerta se abre y un soldado romano le va a decir, Pablo, sígueme, ha llegado el momento. Pablo va a salir de esa celda como alguien que entra en la presencia de su rey. Él es poderoso para cumplir. Pablo aquí no habla de probabilidades, él habla de seguridades. ¿Quieres tener seguridad en la vida? Pues pon tu fe en Jesucristo. Poderoso para guardar mi depósito, quiere decir guardar ese ministerio, lo que Él ha puesto en mis manos, que es el Evangelio. Él va a guardar ese depósito, lo cual quiere decir que Él va a hacer que el Evangelio prospere a través de mi vida. El depósito es lo que Él ha puesto en tus manos. ¿Y qué ha puesto en tus manos? El predicar las buenas noticias. Y lo va a guardar en el sentido de que en primer lugar ese Evangelio es una verdad eterna que no va a cambiar. Y en segundo lugar que en algún momento, allí en la eternidad, allí habrá gente que estará por tu testimonio. Es poderosa para guardar mi depósito y esa palabra, por cierto, va a aparecer en el capítulo 1:14, que vamos a hablar la próxima vez, donde dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es lo que Dios ha puesto en tu vida para aquel día. Aquí termina ese pasaje. La próxima vez, esto ha sido lo que podríamos llamar un llamamiento a ser valiente. El próximo pasaje es un llamamiento a ser fiel, valentía. Todo esto, lo que has escuchado, ¿no te anima esto a ser valiente? Pues a mí sí. Y esto es precisamente lo que Pablo ha querido también transmitir a Timoteo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y como dice aquí, que Dios guarde el depósito, lo que Él ha puesto en tu vida para aquel día. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este momento por tu presencia entre nosotros. Y pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos haga fuerte, que nos ayudes a vivir a la altura de lo que acabamos de escuchar. En tu nombre te lo pedimos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Que así sea. Amén. Que Dios te bendiga.